Sean todos bienvenidos una vez más a su sección Martes con Philip K. Dick y en esta ocasión vamos a hablar de The Commuter o El Pasajero. Como notaron, pues la intro es un poco diferente en esta ocasión y eso es debido a que esta historia fue seleccionada para formar parte de una miniserie de televisión. Tengo entendido que en su momento fue pensado para competir contra Black Mirror. Pues los cuentos de Philip de esta manera pues tienen ese mismo estilo, sin embargo pues fracasó. Tal vez creo que las historias que escogieron son un poco más ambiguas, no son tan directas en el mensaje que quieren dar. O bueno, tal vez si las veo yo, no sé, puede ser. The Commuter o El Pasajero fue publicada por primera vez en 1953 en revista Amazing y la historia va de lo siguiente. Estamos en una estación de tren, está pues su vendedor de tiquetes, Ed Jacobson, y de pronto aparece un hombre que le pide un tiquete para Macon Heights, a lo que Ed le responde que no existe un tiquete para esa ruta, que no está en la ruta. Tengo 20 años de trabajar acá y esa estación no existe. Y él le dice que sí existe, yo voy para ahí, todos los días voy. Justo pues Ed le muestra la lista de horarios y de paradas que hace el tren. No existe Macon Heights. Justo en ese momento el hombre desaparece frente a su cara. A lo que Ed pues se extraña bastante y luego se lo comunica a su supervisor, Bob Payne, quien también se extraña y piensa que tal vez Ed necesita un descanso. Al día siguiente pues vuelve a aparecer este sujeto, este pasajero que pide boletos para Macon Heights, por lo que Ed decide pasarlo a las oficinas y que hable con Bob para que Bob se dé cuenta de que en realidad este hombre está pidiendo boletos para un lugar que no está en el mapa. En efecto, Bob le enseña la ruta de los diferentes trenes que tienen y le indica, no tenemos nada, absolutamente nada para Macon Heights. Y nuevamente el hombre desaparece en el aire. Bob, en este caso, pues se extraña bastante y decide visitar a su novia. Ella pues está muy emocionada de que Bob pase a visitarla. Piensa que viene con otros planes, ¿verdad? Algo más personal. Pero no, él llega para decirle que necesita que investigue sobre Macon Heights, si conoce algo referente a eso, y que él pues va a ir directamente a Macon Heights a averiguar qué es lo que pasa. Toma el tren, no sucede nada, no hay ninguna parada extraña, porque le indican que es como a 28 minutos de la estación de ellos, y más o menos en ese lugar no, pues no hay nada, ¿verdad? O sea, de una estación a la otra no hay absolutamente nada. Él se extraña bastante y luego pues vuelve a visitar a su novia Laura Nichols, es el nombre de esta muchacha, y le indica que Macon Heights era un proyecto habitacional, vamos a decir, un tipo de condominios, digamos, para entenderlo un poco así, que al final pues había aprobado todas las licitaciones, eran 3 proyectos que se iban a construir, pero en última instancia pues terminaron construyendo solo 2 y Macon Heights pues no se construyó. La localización es justamente donde este pasajero le indica que él pues se dirigía. Así que Bob decide tomar el tren y se da cuenta cuando va en el tren que este se empieza a detener justo en el lugar que se le indicaba. Que él pues, se baja del tren y descubre que hay una ciudad. O sea, él empieza como a adentrarse como un tipo de neblina y de pronto está en Macon Heights, donde pues es real, existe y demás. Por arte de magia, no sé, Bob determina en ese momento que la realidad está siendo alterada, que las cosas están cambiando, porque una ciudad que no existía ahora está existiendo. Es como que fue creada, digamos, vamos a retomar como en Jones World, cuando hablábamos de que existían 2 universos, uno donde las garras habían devastado el mundo y otro donde no había sucedido y estaban relacionándose. Pues acá Bob tiene la idea de que existe este universo paralelo donde Macon Heights existe y se está interconectando con la realidad de él. Así que él, asustado, regresa a la ciudad buscando a Laura porque dice, es capaz que voy a perder a Laura y no existe Laura más en este universo, porque él empieza a sentir que todo se está interconectando. Cuando llega a la casa de Laura, ella lo recibe con un beso,
muy cariñosa, ya no estaba enojada como estaba antes. Bueno, no es que estuviera enojada, estaba un poco molesta porque la relación de ellos se estaba distanciando por el trabajo, pero ahora lo recibe muy cariñosa, que dice que salió temprano de trabajar, que si no está cansado. Él la agarra fuertemente, la abraza, le pega un beso, se emociona y empieza a hacer ruido y ella le dice que baje la voz porque el bebé se podría despertar. Y él le dice, ¿el bebé? Él llega a la habitación y le dice, sí, tu hijo, ¿quién más? En ese momento Bob se da cuenta que está casado y que tiene un hijo. Y por un segundo él dice, sentí como que algo no encajaba en ese momento, pero se me pasó. Puro la rana René. Lamentablemente el universo se interconectó y él pasó a formar parte de esta nueva realidad sin poder evitarlo. Fue consumido por la nueva realidad existiendo Macon Heights. Y así termina esta historia de El Pasajero. Esto me recuerda también un poco a Sonido de Trueno. Si no la conocen, no recuerdo el escritor en estos momentos. De hecho, hay una película sobre Sonido de Trueno y otra película basada en la idea de ese cuento corto o historia corta, que es El efecto mariposa, que dice que el aleteo de una mariposa puede traer consecuencias a miles de kilómetros de distancia, y es refiriéndose a que lo que uno hace en el pasado puede afectar el futuro. Básicamente, pues una ciudad que no existía y que ahora existe. Esta historia, como les digo, pues está adaptada a una serie de televisión que se llama Sueños Electrónicos, por Sueñan los androides con ovejas electrónicas, creo que por ahí va. Sueños Electrónicos de Philip K. Dick. Genial serie, o sea, cada episodio realmente hay una inversión para llevar este proyecto a cabo. Lástima que no se proyectó lo suficiente, no vendió lo suficiente para que pues siguieran con más temporadas, porque a mí me hubiera encantado que todas las historias cortas de Philip llegasen a la televisión. Y en este caso, la historia del pasajero en la adaptación varía un poco. Como ven en la historia corta, la original, el protagonista, o sea, tenemos dos personajes, Bob, que es el supervisor, y Ed, que es el que vende los tiquetes. Ed es el que se da cuenta de esta anomalía, pero Bob es el que termina investigándola y dándose cuenta de lo que pasa, pero un poco tarde porque al final termina siendo atrapado dentro de esta nueva realidad. Y en el libro, en la adaptación el protagonista básicamente es Ed, el que vende los tiquetes, y Bob pues no pinta mucho en la historia. Las diferencias acá es que Ed está casado y tiene un hijo. Este hijo que él tiene un problema. Básicamente lo que nos dicen en la serie es que tiene problemas de control de la ira. Se enfada muchísimo, incluso golpea a su propia madre. Llaman a la policía porque golpeó a una chica en la calle. Entonces, la relación de matrimonio de Ed no es la mejor porque a raíz de que este chico ya es un adolescente, o sea, ya está bastante grande, pues con todos sus problemas y todo, ¿verdad? No permite que su relación de pareja con su esposa pues sea la mejor, ¿verdad? Incluso ella le dice en cierto momento que le tiene más miedo a él que a su propio hijo, ¿verdad? Y Ed en ciertos momentos lo exterioriza de que a él le hubiera gustado tal vez que su hijo pues no hubiera nacido debido a esta situación, y tal vez su vida actualmente sería diferente. Sucede igual el principio donde llega esta mujer. Bueno, acá no es Macon un hombre Heights. el que llega a comprar el ticket, es una mujer Macon quien se Heights. acerca y le pide Sí, un Macon boleto a Heights. Macon Le Heights. enseñaré Desaparece frente a concretamente él de igual Farham manera. y La Bentley. segunda vez que llega lo hace Ve pasar a que la no hay paradas oficina, entre y ellas. Bob en este caso la ve desaparecer también cuando le indican que no existe Macon Heights en los mapas. Y es Ed, tras toda esa situación con su hijo, que decide tomar el tren y ir a averiguar si de verdad existe este tal Macon Heights. Toma el tren y justamente cuando se cumplen, bueno, en la serie dice que son aproximadamente 28 minutos lo que dura en llegar el tren. Él pone el temporizador y cuando están pronto a llegar ahí, el tren empieza a bajar la velocidad, no se detiene del todo, nada más baja la velocidad y un montón de personas empiezan a tirar del tren. Entonces él se tira con la gente y llega a Macon Heights, una ciudad que se ve como vacía, pero toda la gente que está ahí es feliz. Bastante curioso, pues él se siente bien, contento, se toma un té con un postrecito que sabe muy bien,
Cuando regresa a su casa, su esposa lo recibe súper emocionada, le pega un mero beso, está toda contenta. Cuando él entra al cuarto del hijo para saludarlo, pues no hay hijo. La habitación está pintada, todo está decorado y ella entra y le dice, ¿recuerdas que siempre pensamos que tendríamos un hijo? A lo que no existe, o sea, nunca lo tuvieron. Y pues Ed aquí ya se siente un poco incómodo. Está contento a la vez porque la gente empieza a ser más agradable con él, lo ayudan, le dan las gracias. Pasó de ser una persona que nadie prestaba atención y a ser alguien que la gente pues ya le demostraba un poco de cariño y que aparte ya no tenía el problema de los problemas que su hijo estaba trayendo con la policía, con los hospitales y otro montón de cosas. Pero él sentía que eso no estaba bien. En eso, hablando con Bob, le dice Bob que está súper cansado porque ya no puede más con sus ex esposas y él le dice, ¿qué? Le dice, sí, recuerda que tengo 3 hijos con 3 mujeres diferentes. A lo que anteriormente, pues en el capítulo, se olvidó comentarlo, Bob le dice a Ed que él no tiene hijos. Le dice, no, tal vez no te entiendo de igual manera, pero espero que todo marche bien. Si tienes problemas, coméntamelo, ¿verdad? Porque él veía que Ed estaba pues muy frustrado. Cuando él se da cuenta de que él ya no tiene un hijo y su compañero, bueno, su jefe, ahora tiene 3 y que la pasa fatal, pues decide ir otra vez a Macon Heights y averiguar qué es lo que está pasando. Y aquí, Macon Heights, la ciudad se presenta como un lugar... Ah, no. Él primero decide averiguar qué es Macon Heights. Se encuentra la creadora de la arquitecta o ingeniera, no sé, del proyecto y ella le dice, no, la ciudad pues nunca dio luz, igual que en la historia corta. A lo que él le dice, pero yo he estado ahí. Y ella le dice, sí, ¿cuántas veces? Y le hace, una vez. Y ella le dice, wow, usualmente las personas me buscan cuando ya han estado ahí al menos 8 veces. Y le dice, pero ¿cómo es que existe si nunca se construyó? Y le dice, porque es un lugar que pudo existir. Ella le da a entender de que es este lugar que pudo existir, no existe, pero pudo. Como existe la posibilidad de que haya existido, entonces existe en una realidad distinta. Curiosamente, acá en la adaptación nos lo pintan diferente, porque cuando Ed vuelve a Macon Heights, se da cuenta que Macon Heights, la ciudad como tal, es como un ente que se alimenta de las tristezas y eliminando esas tristezas, que es como se alimenta la ciudad, recompensa a las personas que lo visitan con felicidad. Entonces, al final, la ciudad le dice a Ed, te he quitado la tortura. Le dice, tú soñaste con no tener un hijo. Y él le dice, no es lo mismo soñar con una vida distinta a desearla así. A lo que ella le dice, pues creo que no te estás entendiendo. Al final él le dice que él quiere a su hijo de vuelta, que quiere que todo regrese como estaba y la ciudad le dice, pero yo te estoy dando lo que realmente quieres, la felicidad. Y él dice, eso no es felicidad, la felicidad es mi hijo. La ciudad le dice que se está engañando a sí mismo, que eso no es la felicidad realmente, pero si eso es lo que él quiere, se lo va a dar. Así que al final Ed regresa a su casa y se encuentra que su hijo ya está de vuelta. Ed prefirió, y se lo dice a la ciudad, él prefiere tener una vida triste y amargada el resto de su vida, pero con su hijo, que una vida feliz sin su hijo. Así termina la adaptación también. Y nos pinta dos cosas, dos temas bastante diferentes a la hora de analizarlo. Por un lado, en la historia corta de Philip, nos muestra cómo constantemente nosotros somos afectados por cambios en la realidad, cambios pequeños, pero que suceden. Vamos a poner un ejemplo, cuando se construye un mall, por ejemplo. Traten de recordar, personas que en ese entonces podían viajar, qué existía en el lugar donde hoy está el Mall San Pedro. O por ejemplo, aquí en Alajuela, donde hoy está el City Mall, ¿qué había ahí antes de ese lugar? Yo recuerdo venir al Outlet Mall muchísimo antes de que existiera el City y no, en mi memoria no existe, no tengo un recuerdo visual que había ahí. Me han dicho que ahí no había nada, o sea, la gente que vive aquí me dice, no, ahí no, nunca hubo nada. O sea, después fue que se construyó el mall. En el Mall San Pedro creo que había un edificio, no estoy seguro. Pero son ese tipo de cosas que te encuentras. Por ejemplo, el Museo de Jade en San José
Un día simplemente pasé por ahí y vi un edificio enorme que antes no estaba y ahora sí. Y es donde uno dice, ¿en qué momento construyeron esto? Son ese tipo de cosas que te van alterando la realidad de una manera u otra. Y eso es lo que nos quiere decir Philip con la historia corta en realidad. O sea que son cosas, claro, que al final pasar de tener una novia a estar casado con ella y tener un hijo es un cambio bastante grande. Pero es ese tipo de cosas que se nos va dando. Y usualmente, al menos aquí en Costa Rica, la gente trata de no olvidar ese lugar. Muchos lo notarán cuando dice la antigua fosforera. Toda la gente recuerda dónde estaba la fosforera, cómo era la fosforera, aunque ya no existe la tal fosforera, eso es en Heredia. Usan la antigua fosforera como guías. Son personas que, pues en este caso, se rehúsan a olvidar lo que había ahí, en lugar de decir el lugar de pues, lo que hay ahora. Y así va cambiando pues el entorno en el que nos movemos y también pues Randonáutica, recuerdan, va por ese lado, o sea, el hecho de que si siempre nos movemos por los mismos lugares, no vamos a ver el cambio ni las cosas raras que pasan a nuestro alrededor. Por otro lado, la serie de televisión, esta adaptación, nos lleva a otro, pues, a otro punto muy interesante y es qué consideramos nosotros como felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿O cómo la percibimos? Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta un ejemplo de, como lo ponen en la serie, él tiene un hijo que le ha dado mala vida, digamos, no mala vida, se la ha complicado, se le ha vuelto complicada, la relación con su esposa se ha vuelto súper complicada debido a pues este hijo. Por lo que él dice, wow, ¿qué hubiera sido de mi vida si yo no hubiera tenido a mi hijo? ¿Cómo sería hoy? No hay manera de saberlo, porque ya existe el hijo. Acá le dan la oportunidad, yendo a este lugar, de cambiar eso, cambiar toda su línea temporal en una donde su hijo no existe. Y él prefiere, antes de tener una felicidad que él siente que no es real porque no existe su hijo, él prefiere perder eso, él prefiere vivir una vida triste porque la ciudad le indica que su hijo va a terminar en la cárcel, va a tener un montón de problemas, la vida de él y de su esposa van a ser miserables y aún así él dice, pero yo prefiero eso a perder a mi hijo. Y obviamente entonces aquí vamos a la parte, por ejemplo, todos los que no tenemos hijos, vamos a decir, o podemos pensar, pues qué tonto, ¿no? ¿Cómo va a preferir vivir una vida amargada con tal de tener un hijo cuando puede tener una buena vida sin el hijo? Todos los que son padres en estos momentos van a decir, no, pues yo entiendo porque claro, es que es mi hijo. Yo no visualizo mi vida hoy por hoy si mi hijo no existe. Son dos universos paralelos. Muchas personas que no tienen hijos en estos momentos dirán, yo no quiero tener hijos, no me interesa tener hijos. No los tiene y luego, pues vamos a decir en un mes, resulta, se dan cuenta que están embarazados, que van a ser papás y dicen, esto es lo que yo siempre he querido. Muchas veces yo le he dicho que es como una aceptación de la nueva realidad, ¿verdad? O sea, pasamos de no tener a tener. Entonces, solo hay dos opciones ahí cuando uno se da cuenta que va a ser padre, tanto hombre como mujer, es ¿acepto esta realidad de que voy a ser papá o no? Porque si la acepto, ya no puedo alejarme de ahí, ya no puedo cambiar mi vida. O sea, mi vida, en el momento en que yo diga sí, acepto ser padre, no hay marcha atrás, es para siempre. Pone en juego, ¿no? Pone en juego la adaptación esta decisión y todos son puntos de vista, dependiendo de qué lado estés, podrás decir que está bien o está mal, para reflexionar, ¿no? Nos vemos el próximo martes.